Bienvenidas y bienvenidos hermanos y hermanas. Nos da mucho gusto de que hayas conectado nuevamente con nosotros. Te damos la bienvenida a esta comunidad parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo en la ciudad de Brownsville, Texas. Hoy vamos a continuar con las reflexiones, con los temas. Estamos hablando de este libro, habla sobre los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. La vez anterior y hoy nuevamente te digo, si estás interesado o interesada en este libro, en la oficina de la parroquia, ahí te pueden dar más información si tú lo quieres obtener. Muy bien, entonces, antes de empezar, vamos a ahí donde estás, vamos a hacer una breve oración, muy breve, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, te damos gracias porque nuevamente nos das ese momento, ese tiempo para conectarnos, Señor. Abrimos nuestras manos para que nos llenes de tus bendiciones, Señor. Bendite, Señor, que este día, este momento, una palabra, Señor, como dijo el centurión, pero una palabra, Señor, sea suficiente para que yo te haya sanado, sanada. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Desde hoy te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que vas a hacer hoy y por lo que vas a seguir haciendo. Por eso te alabamos y te bendecimos por siempre. Alabado seas. Por eso, Jesús, te lo pedimos por la intercesión de María, nuestra Madre, la Virgen Santísima. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas. No sé si tengas por ahí tu Biblia, si tengas tu libreta de apuntes. Acuérdate, estamos en el tema número 10. Número 10. Y lo que vamos a hablar hoy se llama la división de los panes. La división de los panes. En el Evangelio de San Marcos encontramos la primera multiplicación y luego encontramos la segunda multiplicación. Pero hoy vamos a hablar de la primera multiplicación de los panes. Del Evangelio de San Marcos 6, del 35 al 44. San Marcos 6, del 35 al 44. En este tema, en esta lectura, en este milagro, en el cual vamos a participar tú y yo, debo adelantarte un poco. ¿De qué se trata? Se trata de que tengamos esperanza, tengamos confianza en que Dios va a ver nuestra situación, ya la está viendo, y va a escuchar nuestras oraciones, tus necesidades y mis necesidades. O sea, Dios te ve claro, Dios nos ve y Dios nos escucha. Y también, otro punto muy importante, acuérdate que Dios está contigo y conmigo. Dios está con todos y cada uno de nosotros. Quizá la pregunta sea, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué permite esta situación en mi vida? Eso es lo que vamos a hablar. De eso es lo que vamos a hablar. De cómo Dios hace milagros en ti y en mí, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. O sea, Dios no es un mago que con la varita mágica diga, queda sano, queda sana. Así no es. Así no funciona eso. O sea, Dios no es un mago que viene a quitar la enfermedad nada más por decir. Dios la va a quitar, Dios va a sanarnos, Dios va a liberarnos, Dios va a calmar la tempestad, pero siempre y cuando tú y yo formamos algo de nuestra parte. Ya hemos hablado en otras ocasiones, lo que hizo Zaqueo, lo que hizo la mujer que tenía flujos de sangre, y muchas otras personas, los 10 leprosos,
te pusieron su parte y el Señor la sanó. O sea, Dios hace milagros siempre y cuando nosotros participemos. De eso es precisamente de lo que vamos a ir hablando. Vamos a ir hablando poco a poco. Bueno, la lectura es, decíamos, San Marcos 6, del 35 al 44. Dice, era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron los discípulos y le dijeron, el lugar está deshabilitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprar algo para comer. Jesús les contestó, ustedes deben de comer. Ellos le dicen, vamos nosotros a comprar 200 panes. Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean, le dice Jesús. Después de haber visto, los apóstoles dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos en grupos y se acomodaron todos. Después, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los discípulos se los compartieran a la gente. Comieron todos y recogieron las sobras, que fueron 12 panazos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ya leímos la lectura, de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a ir desglosando poco a poco esto para que estén bien claro. Primer punto, si tienes que ir apuntando bien, si no, no la nota. Algo muy importante. Acuérdate, los apóstoles asumen la autoridad y le están dando una orden a Jesús. ¿Cuál es esa orden? Le dice los apóstoles a Jesús, hey, Jesús, dile que se vayan, porque se va a hacer pan y no hay que comer. La pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho lo mismo? Jesús, ayúdame, Jesús, sáname, Jesús, haz aquello, Jesús. O sea, estamos dando órdenes a Jesús. O sea, Él nos da la autoridad, pero la forma en que lo hacen ellos es poner a Jesús en un aprieto, entre comillas, aunque Jesús, para Él nada es imposible, pero en un aprieto, cuando le dice que se vayan, o sea, diles que dejen solo a ti, que nada más nos queremos tú y nosotros. Eso es la petición de Él. Cuando Jesús ve la intención de los apóstoles, que querían hacerse a un lado, y que nada más Él estuviera presente, o sea, como que Jesús, tú haces milagros, tú hazlo, nosotros no. Pero Jesús le da una respuesta muy inteligente. Le dice, a ver, vengan, ustedes solo se les van a dar de comer, no yo, ustedes les van a dar de comer. De ahí como que los apóstoles empezaron a tambalear y dijeron, ¿cómo que nosotros, Señor? ¿Cómo que nosotros? Y Jesús reafirma y les vuelve a decir, ustedes, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué comida tienen? Y ellos dijeron, solamente tenemos 5 panes y 2 peces, es todo lo que hay. En el otro evangelio lo dice de una forma distinta, pero acuérdate, estamos hablando de San Marcos. San Marcos es un evangelio sinóptico. Marcos, Lucas y Juan. Dicen lo mismo, pero en diferentes palabras. Es lo mismo, pero en diferentes palabras. Después vamos a ver la segunda multiplicación de los panes, y es otra versión. Pero ahorita vamos a quedarnos con Marcos, en donde los apóstoles dicen, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Imagínate tú, 5,000 hombres estaban ahí esperando de comer. Los apóstoles voltearon y dijeron, oye, no van a alcanzar, esto es imposible. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús les pregunta a ellos qué es lo que tienen?
para que ellos participaran en esta multiplicación. O sea, Jesús no lo va a hacer todo, Dios no lo va a hacer todo, necesita de ti, que tú pongas tu parte. Y ellos ofrecieron a Jesús lo que tenían. Y esa es la actitud que debemos de tener tú y yo. Ofrécele a Jesús lo que tiene. Cuando a mí me sucede esto, yo le dije, Señor, pues yo ya no tengo la lengua por tenerla cortada. Pues ya, yo pensé, ya para ti sirvo. Y Jesús me dijo, ofréceme lo que tienes en mí. Y es por eso que le estoy ofreciendo. Quizás las palabras no queden muy claras, pero trato de hablar pausado. Pero es lo que tengo. Son mis 5 panes y los 2 peces. Eso que tengo. Esta limitación son mis 5 panes y 2 peces. El Señor va a multiplicar esto. Quizá, como decíamos al principio, quizá haya una palabra o una frase que llegue a tu corazón y de esa sirva para que tú te levantes de donde estás. Quizá esa palabra, esa frase, te va, la palabra de Dios nos va a dar, sea para darte consuelo y para que aumente tu fe. Entonces dijeron ellos, pues es todo lo que tenemos, no te podemos dar más. Jesús les da la orden. O sea, Jesús no les dice a ellos, siéntense, no. Jesús les dice a los discípulos, díganles ustedes que se sienten. Y se sentaron. Finalmente, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tomó los 5 panes y los 2 peces, y fíjate lo que hizo. Dice, levantó los panes y clavó la mirada en el cielo. ¿Qué nos va a entender? Se le estaba dando, Jesús, Dios, le estaba dando las gracias por anticipado a papá Dios de lo que iba a hacer. Él lo bendijo, él lo dijo, papá Dios no, lo levanta y le dio gracias por ese pan. O sea, pidió la bendición de Dios. Y dice, te alcanzó para que todos comieran y también sobró y levantaron las obras, porque no debe de desperdiciarse el pan. Pudiéramos decir, el milagro se ha consumado porque alcanzamos para todos, pero creo que eso no es suficiente, porque la pregunta es, ¿qué enseñanza te deja? ¿Qué enseñanza nos deja? Que hay veces que nos preocupamos tanto por el mañana y no vivimos el presente. Y hoy te vamos a comer, hoy te va a pasar. Y hay otras personas que se preocupan por el día de mañana. Mañana te va a pasar, mañana te va a acontecer. Te vamos a comer mañana. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, Mateo 6, 33, dice el Señor, lo mismo que hizo Jesús, dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Desde el versículo 34, ahí más abajito dice, no te preocupes por el día de mañana. No te preocupes. Porque el día de mañana tiene sus propios problemas. El día de hoy, desde el día de hoy. Por eso los apóstoles dijeron, pues nosotros, como no quieres que vayamos a comprar, ir a otra parte, te voy a ofrecer lo que tengo. Mañana te voy a ofrecer, no lo sé, pero hoy te ofrezco eso. Y Jesús tiene la bendición del Padre.
Quizás tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿hasta cuándo nosotros levantamos los ojos al cielo para decir, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, bendice mi familia, Señor, bendice los alimentos que vamos a comer, bendice este dinero, Señor, bendice a mi esposa, mi familia? ¿Hasta cuándo levantas tú las manos hacia el cielo? Porque Jesús nos pone de ejemplo para multiplicar los panes. Tú quieres que las bendiciones sean multiplicadas. Tú quieres que Dios multiplique las bendiciones en ti. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo levantas tus manos al cielo para pedir la bendición de Dios? En otras palabras, pedir las manos, para que se haya consumado esta bendición, esta multiplicación de los panes. Jesús tuvo que levantar los brazos para que tú y yo seamos bendecidos. Tenemos que levantar los brazos. ¿Tú te acuerdas cuando levantaban los brazos Moisés, había triunfo, ganaba la batalla, pero había un tiempo entre a Moisés se le cansaban los brazos, y cuando Moisés bajaba los brazos, empezaban a perder, empezaban a tener problemas. Entonces la gente vio que cuando Moisés levantaba los brazos, había bendición. Cuando los bajaba, había maldición. Si tú te has cansado de levantar los brazos, dile a tu cónyuge, a tus hijas, a tus hijos, sostén la mano. Sostén la mano para no cansarme de pedir bendiciones a Dios. Dios quiere darte un regalo esta noche. Dios quiere darte un premio esta noche. Yo no sé dónde tú estés. No, es más, no sé ni qué día sea el que sea de día de noche. No sé si vas manejando, estás dormido, estás acostado o acostado. Yo no sé. Pero esta noche, este día, en este momento, Dios quiere darte la llave, una llave, para que seas bendecido, bendecida ahí donde te encuentras. Quieres dar la llave, quieres anotar la llave, prepárate con una pluma y un papel para que las anotes. A veces me alcanzas a ver. Mira, ¿cuál es la llave para que Dios multiplique todas las bendiciones? A veces me alcanzas a ver. Si tú estás haciendo oración, la llave es la oración. Si tú haces oración, tienes oración, hacer un acto en tu vida, cerrar tus ojos, y darle gracias a Dios, y después pedir, Señor, bendíceme, pero primero darle gracias. Entonces, si tú haces oración de lunes a viernes, o sea, la semana, si tú haces oración de lunes a viernes la semana, te viene representado, viene siendo los 5 panes, representa los 5 panes. Si tú haces oración el sábado del domingo, representan los 2 peces, o los 2 pescados. Pero si tú eres una persona que hace oración todo el año, tú vas a levantar los 12 jamazos y vas a tener alimentos para todo el año. Si tú quieres estar en abundancia, tener en abundancia, la invitación es, hermana, hermano, hacer oración. Y detenernos, ya sea de lunes a viernes,
ya sea sábado y domingo, pero si tú tienes ser bendecida o bendecido en la abundancia, pues vámonos a hacer oración todo el año para que Dios, de una forma muy especial, multiplique las bendiciones, como lo ha hecho hasta hoy. Te invito para que veas la segunda parte de este tema. Hoy estamos hablando ahorita del tema la división de los panes número 1. Pero en el número 2 vamos a meternos un poco más de lleno y vamos a terminar con una oración de sanación. Te espero en la parte 2 de la división de los panes. Que Dios te bendiga.